Espero que estén todos bien. Vamos a resolver el ejercicio que les había mandado de dos actuadores, ¿sí? Un actuador de simple efecto, un actuador de doble, una válvula monoestable, una válvula biestable, al revés, ahí está. Bien, la idea es resolverlo por método de cascada. Por ahí todavía algunos no vieron cómo es el método de cascada, pero bueno, vamos a tratar de explicarlo a ver si sale con este ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es, ya tengo elegido los actuadores, tengo elegido los finales de carrera, tenemos elegidas las válvulas de mando que vamos a usar. Lo primero que vamos a hacer entonces va a ser analizar el diagrama de espacio-fase y el cuadro de la cascada. El cuadro de la cascada tiene algunas reglas, pero son bastante simples. Yo lo dividí, fíjense, son 4 reglones, solamente el primero y el último los dividí en la misma cantidad de fases que tenemos en el diagrama. Y después los 2 reglones del medio, líneas y relé, todavía no están divididos, que es lo que tenemos que averiguar. Tenemos que ver cómo dividir esa parte. Así que en el diagrama espacio-fase lo único que voy a poner va a ser los finales de carrera que detectan el final de cada movimiento. Entonces ya vamos marcando con una flechita acá, es el fin del primer movimiento, que es el avance del 1 a 1. Acá una flechita, que es el fin del avance del 2 a 1. Acá va otra flechita, que es el fin del retroceso del 2 a 1. Y acá siempre lo marco con un puntito, que es en este caso el fin del retroceso del primer actuador, ¿sí? Ahí tenemos entonces la posición de los 4 finales de carrera. Primer final de carrera que vamos a marcar en el punto 2 del diagrama, cuando termina de avanzar el primer actuador. Termina de avanzar el primer actuador, me encuentro con 1S2. 1S2. Primer rodillo que marco. Punto 3 del diagrama, termina de avanzar el segundo actuador. Cuando termina de avanzar el segundo actuador, me encuentro con 2S2. Punto 4 del diagrama, termina de retroceder el segundo actuador. Cuando termina de retroceder el segundo actuador, me encuentro con 2S1. Y en el punto 5, que sería el final del ciclo, cuando termina de retroceder el primer actuador, me encuentro con el 1S1. Ahí tengo marcado los 4 finales de carrera. Lo que me estaría faltando marcar sería quién da la señal para que arranque la primera fase. Normalmente cuando usamos un enclavamiento eléctrico es casero, el relé de marcha, y además la señal de nuevo arranque, que en este caso es 1S1, el rodillo que se pisa cuando termina el último ciclo. Ahí tendríamos entonces completa la parte de finales de carrera en el análisis del diagrama. Si vamos al cuadro, en el primer reglón que dice movimientos, está abreviado, lo que voy a poner son los nombres de los actuadores que se mueven en cada fase, nombre de actuador que se mueve en cada fase, y un signo más cuando avanza y un signo menos cuando retrocede. 2 a 1 más 2 a 1 menos y 1 a 1 menos. Los mismos movimientos que tenemos representados en el diagrama espacio-fase, ahí los tenemos representados en el cuadro de la cascada, pero de otra manera. En vez de con las líneas diagonales, lo tenemos representado con los signos más y menos. Ahora sí vamos a analizar las líneas, y ahí viene lo más importante en el cuadro de la cascada. Al analizar las líneas, lo que sabemos es que siempre en el punto 1 del diagrama comienza la línea 1. Lo que tengo que buscar es dónde termina. Y para buscar dónde termina tengo que ir mirando fase por fase qué movimiento hay, y la línea termina justo antes de que se repite el movimiento de algún actuador que ya se había movido dentro de esa línea. Si lo que hacemos es mirar fase por fase, vemos que en la primera fase se mueve el primer actuador, el 1 a 1, y está ese solo movimiento. Entonces voy a la siguiente, se mueve el 2 a 1, es la primera vez que se mueve, no hay cambio de línea. Voy a la siguiente fase y se repite el movimiento del 2 a 1. Como en la tercera fase recién ahí se repite el movimiento de un actuador,
justo antes de que se repita el movimiento, hago el cambio de línea. Termina la línea 1 y arranca la línea 2. Cuando arranca la línea 2 hago el mismo análisis que hicimos recién, ¿sí? Pero olvidándome de todos los movimientos de línea 1, eso ya no hago. Primer movimiento de la línea 2 es 2 a 1. Si voy a la fase siguiente se mueve el 1 a 1. Pero es la primera vez que se mueve dentro de la línea 2, entonces no va a haber cambio de línea. Es cierto que el 1 a 1 ya se movió anteriormente, pero como quedó en la línea 1 ya no cuenta. En este caso el 1 a 1 que aparece acá es la primera vez que ese actuador se mueve dentro de la línea 2. Entonces ya no hay más cambio de línea, son solo dos líneas, que es la cascada más simple y más sencilla que hay. Esas dos líneas, ¿sí?, se van a alimentar con un solo relé. Lo que dice el método de cascada es que siempre voy a usar un relé menos que la cantidad de líneas que tengo. La línea 1 siempre la voy a alimentar con K1 y la última línea en cualquier cantidad de líneas que tenga en la cascada va a ser alimentada por la negación de todos los relés anteriores. En este caso es uno solo. Así que lo que escribo es K1 negado. ¿Qué significa K1 negado? K1 negado eléctricamente representa un contacto normal cerrado de K1. Eso es lo que voy a tener que poner después en el circuito eléctrico. Y por último las bobinas, que normalmente las poníamos en el método intuitivo, las poníamos acá en el diagrama. Bueno, no las escribimos en el diagrama porque tenemos lugar en el cuadro para hacerlas. Así que vamos a poner que para el primer movimiento, ¿sí?, hay que alimentar a este cabezal 1Y1. Para el segundo movimiento hay que alimentar a este cabezal 2Y1. Para el tercer movimiento, como la válvula es monoestable, no hay un 2Y2. Lo que hay que hacer es desconectar a 2Y1. Y en este caso, la barrita de negación lo que representa es desconexión. Hay que desconectar a 2 y 1. En este caso, la barrita de negación lo que representa es un contacto normal cerrado. Y por último, la primera válvula sí es biestable, entonces para lograr el último movimiento hay que alimentar ahora a 1Y2. Ahí estaría entonces completo el cuadro de la cascada, el análisis del diagrama espacio-fase, todo el circuito neumático. Lo que me falta hacer es el circuito eléctrico, ¿sí? Así que bueno, agarramos una línea de 24 volt que viene de la fuente, una línea de 24 volt que viene de la fuente, una línea de 0 volt que también viene de la misma fuente. Vamos por acá abajo, 0 volt. Y lo primero que vamos a hacer es el circuito de enclavamiento eléctrico, ¿sí? Igual que lo hacemos siempre, con 2 o con 3 pulsadores puede ser lo mismo. Contacto normal abierto del pulsador de marcha 0S1 en serie con un contacto normal cerrado del interruptor 0S3 o parada de mantenimiento. Alimentamos a la bobina del relé de enclavamiento eléctrico, que es K0, ¿sí? Alimentamos la autorretención del enclavamiento con un contacto. Voy a dibujar contactos simples en vez de conmutadores, ¿sí? Así no hacemos tan grande el circuito eléctrico. Contacto normal abierto de K0 en serie con un contacto normal cerrado del pulsador 0S2, pulsador de parada. Y ahí tengo el enclavamiento eléctrico completo, ¿sí? Si ahora queremos ir a la primera línea de mando, el circuito de mando para este ejemplo es muy simple. ¿Por qué? Porque en el circuito de mando solamente vamos a tener un relé, el relé K1. Así que yo por ahora voy a poner acá a la bobina del relé K1, que es la que tenemos que alimentar, bobina del relé K1. ¿Quién tiene que alimentar a K1? Tengo que ver cuándo arranca la línea 1. La línea 1 arranca por acá. Si la línea 1 arranca por acá en el punto 1 del diagrama, miramos esta primera flecha y me dice que K0 y 1S1 son los emisores de señal que tienen que alimentar a K1. K0 es el relé de enclavamiento eléctrico, 1S1 la señal de nuevo arranque, y tienen que formar una función lógica AND. Eso quiere decir que solamente tiene que pasar corriente cuando ambos elementos están activados al mismo tiempo. Entonces, dibujamos el rodillo pisado
1S1 y K0, un contacto normal abierto del relé de enclavamiento eléctrico. Acá le voy a hacer un pequeño arquito para indicar que si bien el contacto es normal abierto, como arranca accionado, arranca pisado, por ahí va a pasar corriente. Ya tengo la primera parte del circuito, pero en el método de cascada yo tengo que asegurarme que el relé K1 quede energizado durante todo lo que dure la línea. Para asegurarme que un relé queda con energía, ¿qué tengo que hacer? Tengo que autorretener. La autorretención siempre era un contacto normal abierto del mismo relé que quiero retener en paralelo con todos los emisores de señal. En este caso son esos dos. Y normalmente vamos a tener un contacto normal cerrado que desconecte esta autorretención. ¿Sí? Cuando tengo más de un relé en la cascada, K1, K2, K3, cada relé, en el caso de K2, por ejemplo, cumple dos funciones. Alimentaría a la línea 2 y desconectaría a la anterior, a la 1. Pero no tengo K2 acá, en este ejemplo. Entonces, lo que tenemos que ver es dónde termina la línea 1 y ahí empiezan las relaciones entre el cuadro y el diagrama. Si yo veo que acá termina la línea 1, subo vertical hacia arriba y me encuentro con 2S2. Quiere decir que el único emisor de señal que da un pulso eléctrico en el momento de finalizar la línea es 2S2. Entonces, como yo quiero finalizar la línea, cuando finaliza la línea tengo que desconectar a K1, este va a ser un contacto normal cerrado del rodillo 2S2. ¿Sí? Bien, ahí lo tengo. Mando terminado. Vamos a la parte de fuerza o potencia. Circuito eléctrico de fuerza o potencia. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que voy a armar? Voy a armar la línea 1. Y ahí lo armo directamente mirando el cuadro. Línea 1, ¿quién la alimenta? K1. Si dice K1, eso se representa eléctricamente como un contacto normal abierto de K1. Todos los elementos que vayan conectados a la línea 1, van a ir a ese contacto de K1. ¿Qué bobinas van a ir a la línea 1? Estas dos bobinas que están acá. 1Y1 y 2Y1. ¿Sí? 1Y1 y 2Y1. Vamos a dibujar las bobinas por acá abajo en el orden en el que aparecen en el cuadro. Primero viene 1Y1, símbolo del solenoide de cabezal eléctrico, y después viene 2Y1. 2Y1, símbolo del cabezal eléctrico, 2Y1, lo completamos. Bien, estos dos elementos van a venir conectados a la línea 1, que es este contacto de K1. Ahora hay una diferencia entre las dos bobinas en la posición. La bobina 1 y 1 está en la primera fase de la línea y la bobina 2 y 1 está en la segunda fase. Lo que dice el método de cascada es que toda bobina que está en la primera fase va conectada directo con un cable. En cambio, la otra bobina 2 y 1, que ya no está en la primera, está en la segunda fase, tengo que ver dónde arranca. Y 2 y 1 se tiene que alimentar acá. Si se tiene que alimentar acá, subo, y me encuentro con 1S2. Eso se lee 2 y 1, va conectado a la línea 1, pero a través de un contacto normal abierto de 1S2. Contacto normal abierto del rodillo sin pisar 1S2. Ahí está terminada la línea 1. Vamos a la línea 2. Línea 2 se alimenta de K1 negado. ¿Sí? ¿Qué dijimos que significaba K1 negado? Un contacto normal cerrado del mismo relé K1. ¿Qué me asegura esto? Que las dos líneas nunca pueden estar alimentadas al mismo tiempo. Si yo acá tengo la línea 2, solamente va a estar alimentada cuando K1 no tenga energía. Y cuando K1 no tenga energía, la línea 1 va a estar desconectada. Así que o está alimentada la 1 o está alimentada la 2. Y eso lo que permite es evitar la superposición de señales. ¿Qué bobina tengo en la primera fase de la línea 2? Ninguna. Porque acá no es una bobina. Acá dice 2 y 1 negado. Es desconectar a 2 y 1. Pero si buscamos dónde está conectada 2 y 1, en definitiva 2 y 1 depende de K1. Entonces esto no hay que hacer nada. Automáticamente cuando termina la línea 1,
se corta la energía de K1 y 2 y 1 se desconecta solo. Ya está resuelta la primera fase de la línea 2. Vamos a la segunda. En la segunda sí tenemos que alimentar a 1Y2. Entonces por acá voy a poner al solenoide o cabezal eléctrico 1Y2 y lo voy a conectar. Pero no va directo. ¿Por qué no va directo? Porque no está en la primera fase de la línea 2, está en la segunda. Entonces tengo que ver que acá, donde arranca 1 y 2, si subo, me encuentro con 2S1. Así que a través de un contacto normal abierto del rodillo pisado, 2S1, se va a alimentar 1 y 2. Como el rodillo está pisado, ¿sí?, lo marcamos con un arquito porque así es como arranca. Nosotros en el circuito siempre ponemos las condiciones de arranque de los elementos. Y ahí quedó terminado el circuito. Bueno, cualquier consulta me mandan mensaje. Gracias.